La crisis agrícola de Durango en producción de granos básicos, como fue el caso del frijol este año, se debe a sus suelos sin materia orgánica, explicó el científico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, doctor Jorge Alberto Acosta Gallegos. Primero me pregunto si están haciendo algo para mejorar su suelo. Está bien, las lluvias cada vez es más errática, ya era errática y es menos si se está trazando el temporal. Pero si los suelos no tienen materia orgánica, su capacidad de almacenar humedad para el cultivo, en lugar de ser de 3 semanas, debe ser de una semana. Y si tienes 2 semanas sin lluvia, ya afectaste al cultivo. Si tuvieras 1,5 a 2% de materia orgánica, te dura 3 semanas la humedad. Los suelos los hemos descuidado aquí en todo el mundo, independientemente de la crisis del clima. Ok, después, ¿qué pasa? Tenemos que tener más variedades porque los ambientes son diferentes, no son uniformes. Ahora que estaba en el camión miré frijoles como de 2 toneladas antes del entronque a Villa Unión y después frijoles que yo creo que no tienen ni 300 kilos por hectárea. O sea, manchoneado, parchado, como le quisiéramos decir. No es uniforme la lluvia, pero la calidad del suelo sí la pudieron mejorar todo el mundo, pero hay que invertir, porque la materia orgánica tiene un precio. 1% de materia orgánica, y dilo también, equivale a 30 unidades de nitrógeno y la capacidad de retener la humedad mucho más tiempo. O sea, es una inversión. Tener materia orgánica es como tener dinero en un banco. ¿Para qué? En este caso, para que el cultivo extraiga nutrientes y para que conserve más la humedad del suelo. Es caro, pero alguien tiene que empezar a mejorar, aunque sea en parte, sus suelos. Los que hacemos las variedades tenemos que hacer más variedades. Dependemos ahorita de una sola variedad que creo yo está cumpliendo su ciclo. Muy buena variedad, Pinto Saltillo. Así como antes tuvimos una que se llamaba Pinto Villa, pero su grano se oscurecía muy pronto, entonces por eso salió del mercado. Esta es una característica genética, es un solo gen, es muy fácil producir todas las variedades que no se oscurezca su grano. A ver, ¿por qué el Pinto Saltillo está cumpliendo su ciclo? Pues porque lo estamos descuidando también. Aunque el frijol es una planta autógama, quiere decir que sus órganos femeninos, masculinos, están adentro de la misma flor y se autopoliniza. Hay un porcentaje muy bajo que los insectos pueden cruzar, llevar un polen de otra variedad o de otro tipo ahí, y ya se empieza a segregar, ya no a degenerarse, eso es un término muy mal empleado. No se degenera, se mezcla, se cruza, segrega, pero sobre todo se mezcla. Y como no se está usando semilla de alta calidad, se usa grano. ¿Qué está pasando? Pinto Saltillo es excelente variedad en cuanto a la resistencia a la sequía, no hay una que le gane, pero sí tiene problemillas con bacterias, con roya cuando hay mucha humedad, con antracnosis también cuando hay humedad. O sea, tiene unos defectos que podríamos quitarle también muy rápido, obtener otra versión, pero también tendría que ser de ciclo más corto. El Pinto Saltillo tiene otra característica, Idilio, sí. Atención, atención. Cuando nosotros sembramos Pinto Saltillo el 25 de junio, que casi ya no ocurre, empieza a florear a los 52, 53 días. Si lo sembramos los 10 de julio, empieza a florear a los 40 días. Si lo sembramos el 4 de agosto, el 5, empieza a florear en 32 días. Eso es un ajuste fenológico de la variedad, gracias también a un solo gen que se llama la sensibilidad al fotoperíodo. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras más se atrasa, florea más rápido, pero entra a la etapa productiva de tamaño muy pequeño en la planta. ¿Qué es lo que pasó este año? Exactamente, entonces una planta muy pequeña pues tiene la capacidad más limitada que una planta con más cuerpo. Entonces, en ese caso sí tendríamos que tener semilla de calidad, tener una densidad más alta para reponer
el bajo crecimiento de la planta en siembras más atrasadas. O sea, opciones de manejo hay. Nosotros decimos algo que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero una buena variedad necesita un muy buen productor. O sea, el control de cómo nutrir la planta, cuándo sembrar, qué densidad sembrar, qué fertilizante poner o qué no poner, qué mejorar el suelo o no mejorarlo, depende del productor. Eso no depende ni de las instituciones, sino del productor que está ahí, él es el dueño de su tierra. ¿Qué podemos hacer en cuanto a variedades? Dije que necesitamos más variedades. Necesitamos más variedades de diferente ciclo, de diferente color. Todo el mundo quisiera tener, en lugar de un pinto, un peruano. Queremos hacerse el color. El color es muy atractivo, aunque la calidad sea similar a cualquier otra variedad. Pero nunca hemos hecho una variedad para temporal de frijol amarillo. No nos daría el tamaño. No nos daría el tamaño, Dilio, porque el tamaño del peruano de Sinaloa, como se siembra en el otoño-invierno y está al norte, las noches son muy frescas. Por ejemplo, el peruano se da en 85, 90 días en el Bajío, pero no alcanza el tamaño de los mochis porque ya se da en 125 días. O sea, tiene como 70 días para que el grano se vaya haciendo más grande. O sea, esa es la razón, no cualquiera puede mover variedades. Si quieren traer de Michigan y de Idaho, no es posible que se adapten mejor que las que están desarrolladas aquí. Eso es algo muy lógico. Oye, algo que se ha dicho mucho en Durango es que durante décadas, bueno, no décadas, muchos años, hemos estado casados prácticamente con el unicultivo. Estamos hablando de frijol, 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 frijol. Y hay veces que se habla de una reconversión, de buscar otras variedades, de buscar otras opciones, que el tema que el cambio climático. Debe en un momento dado buscarse otro tipo de cultivos. ¿Lo ve viable en el escenario nacional y por qué no incluso hasta global? En el caso de la producción de alimentos tiene que ser así, aunque económicamente no sea lo mejor para los productores. El frijol tiene una ventaja, en 90 días ya andan cambiando grano por caguamas en las tiendas. Sí, esa es una. Y la lógica es que el frijol debería derrotarse con un cereal para disminuir los niveles de inoculantes de las enfermedades del suelo, disminuir las enfermedades en los cultivos. La rotación de cultivos es muy buena. Estábamos hablando hace rato del mijo. El mijo es uno de los cultivos principales de consumo humano en varios países africanos. Se hacen tortillas, se hacen panes, se procesa. Y es un cultivo con mucha resiliencia. La palabra esa nada más quiere decir adaptación y ajuste a cambios drásticos en el clima. El frijol es lo que tenemos que buscar también, variedades que tengan más aguante a los cambios del clima. Pero sí es muy bueno que pudiéramos un año sembrar algún cereal como el mijo. No se me ocurre ahorita otro. Ahora que se está calentando también en el otoño-invierno, porque está predicho que si hay un 1.5 grados de cambio a nivel del año, en el otoño-invierno va a ser de 4 grados más caliente, de aquí hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces yo creo que ya podríamos pensar en sembrar garbanzo forrajero, que aquí le decimos forrajero, pero en realidad el garbanzo de color chiquito es el que se produce en el mundo en el 85% del total y lo consumen los de la India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka e Irán. Es el principal alimento, es la principal fuente de proteínas. El garbanzo forrajero tiene la cáscara muy gruesa, se quita la cáscara y se muele y todos los productos comestibles se hacen a partir de harinas. Entonces es otro alimento y es otra opción. Y eso aguanta mucho más el frío que inclusive que el garbanzo blanco. Hay garbanzos de color que aguantan hasta menos 15 grados bajo cero. Pero claro, se tiene que trabajar, se tiene que probar. Y eso se dan con un solo riego de presiembra. Porque el garbanzo es una planta que tiene una raíz fabulosa. No que no necesite agua, sino que tiene una raíz que busca la humedad y la extrae de donde esté, hasta 1 metro de profundidad. O sea, sí hay opciones, pero se tienen que trabajar. Y yo creo que ahora
Si no se organizan los productores para comprar, para vender, para apoyar aunque sea mínimamente la investigación, pues no vamos a poder avanzar muy rápido. ¿Qué tanto debemos preocuparnos por el tema agua? El agua ya es motivo de guerras en algunos países en el Medio Oriente. Sí, el agua es un problema muy importante porque se desperdicia mucho el agua que se usa en la agricultura. El 100% del riego en países como Israel es por goteo desde hace 30 años. ¿Qué pasa con el goteo? Te ahorras 40-50% del agua. La pones exactamente donde están las raíces de la planta sin que se vaya para ningún otro lado. Pones goteo subsuperficial, enterrado. Hay muchas ventajas. Puedes sembrar en seco y poner nomás la cantidad de agua para que emerge, le pones algún control de malezas, pero te vas a ahorrar muchísimo. El agua no la estamos cuidando en México. Yo trabajo en el Bajío, hay mucho riego rodado, mucho desperdicio. Los regadores dejan abierto y se van a dormir y llegan al otro día. Estamos usando de una manera muy ineficiente el agua en muchas partes agrícolas y hay una competencia fuerte entre la agricultura y la industria por agua. El ejemplo más cercano lo tenemos aquí en Calera, Zacatecas. Se hizo la planta cervecera y la gente quizás no se dio cuenta. En su tiempo, para hacer la planta cervecera, analizaron el agua de muchos pozos y compraron los pozos, los ranchos, con esos pozos que cumplieran la calidad que tiene que tener el agua para producir la cerveza. Todos estamos contentos ahí. La cerveza fresca sabe diferente que la que está muy vieja, pero también eso son competencias muy directas entre industria y el campo, y luego también las ciudades están demandando agua. La ciudad de Querétaro estamos trayendo agua, yo creo que de más de 100 kilómetros de distancia, desde la Sierra Gorda y desde el estado de Hidalgo. Estado muy seco, la ciudad ya creciendo muy rápido y la preocupación es el agua también para las personas y que tenga la calidad que se necesita. ¿Qué debe hacer Durango? Durango tiene la Sierra Madre, pero no sé si sea muy complicado subir a un cierto nivel agua y traerla, porque queda más cerca si es que toda llueve en las quebradas, que traerla desde Tabasco, Chiapas, donde se inunda. Es que un acueducto sería fabuloso, aunque costara miles y miles de millones de pesos, pero eso daría, los alimentos son muy importantes. Claro. Ese va a ser también otro problema grave en el mundo, porque ya somos más de, ¿qué? 8 billones de personas. Sí, la semana pasada nació un dominicano que fue el 8 billón, sí. Sí, entonces, pues sí, hay que cuidar mucho el agua, hay que evitar contaminarla. Estamos contaminando los mantos freáticos con tantos agroquímicos que se usan en la agricultura. Eso no podemos negarlo. Ahora se está intentando reducir el uso de glifosato, sí, un herbicida que sabemos que tiene efectos negativos con la salud humana. Igual hay productos químicos, el DDT estaba prohibido hace como 80 años en Estados Unidos y aquí todos lo seguíamos tirando hace 20, 15. O sea, no tenemos cuidado, nos falta pues educación y cultura. Algo que veo que todavía nos falla mucho en el campo es que casi no se usa semilla limpia y sana para hacer la siembra. Los productores reusan mucho su grano como semilla. No es muy malo en el caso de frijol, sí, siempre y cuando en lugar de las 10 hectáreas que siembran, no fueron a agarrar su semilla del montón, sino que dedicaron una media hectárea, la mejor de su suelo, les dieran mejor nutrición, claro, mejores cuidados, okay, y eso lo destinaran a su propia semilla. Sí, sí. No van a comprar, pero tienen que dedicarle un esfuerzo para producir una semilla sana y vigorosa. Así es. Y bueno, no sé si quiera preguntar algo. No. Vamos bien. Ok, pues muchas gracias, doctor. No, pues estoy a sus órdenes. Qué bueno que nos estamos viendo aquí en esta ciudad tan bonita, Durango. 17 años vive aquí. 17 años. Sí. Ya, pues ahí está todavía. Y primero viví en Francisco y Madero, Durango, 2 años, ahí renté una casa. Y yo llegué aquí en 1972, no existía el campo experimental. No. Sembrábamos con los productores. No existía yo.
sembraban, pero fíjense lo que ocurría. Venían un juego como de 15 investigadores desde el Matamoros, Coahuila, y empezaron a establecer experimentos de sorgo, de mijo, cebada, avena, trigo, frijol, maíz, de fertilización. Y ya se iban todos y a mí me contrataron y yo es el que les daba la vuelta a todos esos tipos de experimentos. Conocí casi todo el estado. Es un estado muy rico por muchas razones. Los paisajes, si se explotaran los paisajes, por ejemplo, el frijol pertenece a un género que se llama el género Phaseolus. Entonces, solo en este estado, en mi tiempo, pudimos encontrar 21 especies diferentes de ese género, que solo tiene 70. O sea, la diversidad biológica de Durango es muy alta y los conocen los del CIDIR, que antes estaban en Vicente Guerrero y ahora están aquí en Durango. Ellos deben tener mucha información sobre toda la diversidad biológica del estado y quizá especies que no conocemos que pudieran tener alguna posibilidad de ser explotadas, claro, medicinales o de cualquier otro tipo, alimenticia inclusive.